será de mucha bendición y vamos a aprender juntos. Como les dije al principio, vamos a tocar el tema, ¿se detuvieron el sol y la luna? Hay un acontecimiento muy importante que se dio a cabo en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12, en el cual Josué se estaba enfrentando a un conjunto de reyes amorreos. Y él, bajo ese escenario, bajo esa batalla, dio una declaración en el cual le ordenó o le pidió al Señor que detuviera el sol y la luna. Entonces, hay muchas interpretaciones que han surgido en base a que sí aconteció o no aconteció, o la forma en que aconteció. Y ese va a ser el tema que vamos a desglosar brevemente, no vamos a tomar mucho tiempo en el día de hoy. Vamos a leer libro de Josué, acompáñeme, búsquelo, estudiémoslo juntos, capítulo 10, versículo 12 en adelante. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Vamos a repetir el verso 3. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El 14, que se ve interesante. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Ok, interesante. Esta será la base bíblica que tomaremos como referencia para desglosar el tema del día de hoy. Entonces, la pregunta sería: ¿se detuvo realmente el sol y la luna? Eso sería lo que estaremos desglosando en este momento. Entonces, como les decía al principio, ya iniciando formalmente, aquí en el libro de Josué vemos un acontecimiento importante que pasó en la historia del pueblo de Israel. Vemos al cabecilla de campamento, al hombre que había sido puesto enfrente del pueblo de Israel, enfrentándose a 5 reyes que se unieron para pelear en contra del pueblo de Israel. Entonces, en esa batalla, Josué, el general Josué, hizo una declaración y le ordenó al sol que se detuviera y a la luna también. Ahora bien, el texto dice en el versículo 13 que el sol se detuvo y que la luna se detuvo y que no hubo un día en la tierra más largo que ese. Es decir, el escritor, aparte de estar narrando el acontecimiento, el hecho que ocurrió, él da testimonio, da fe de que lo mismo pasó, porque él dice, él declara primero la palabra narrando el acontecimiento que dijo Josué, que Josué dijo, dice el escritor, ordenó que el sol se detuviera y que la luna también se detuviera. Y él, en el versículo que sigue, dice que el sol se detuvo y que la luna también, y que no hubo un día más largo en la tierra que ese. Perfecto. Ok, entonces lo primero es que hay una pequeña contradicción que se ha dicho, o varias personas, principalmente los ateos, que argumentan y siempre viven buscándole, ¿qué le digo? La quinta pata, si se podría decir, o siempre viven buscando aquellos cabos sueltos o aquellas cosas que parecen no coherentes, que para ellos no parecen coherentes según la Biblia. Entonces, argumentan muchas personas, y en gran cierto sentido quizás se le puede dar la razón, o tiene la razón, de que la tierra, el sol no es que gira alrededor de la tierra, ni la luna tampoco. Entonces,
que por tal sentido, como el sol no gira alrededor de la tierra, ni la luna tampoco, entonces el sol no se pudo haber detenido. Razón tienen. El sol no es que gira alrededor de la tierra, quien gira es la tierra bajo su propio eje. La tierra es la que gira bajo su propio eje. Y la misma gira a unos 1600 kilómetros por hora. 1600 kilómetros por hora bajo su propio eje. Gira la tierra. Entonces, bajo esas circunstancias científicas o astronómicas que muchas personas desconocen, por eso es que afirman de que no pudo haber sido posible que el sol se detuviera, porque el sol no es que gira alrededor de la tierra. Quien gira alrededor del sol, quien gira es la tierra bajo su propio eje. ¿Ok? Pero algo sí podemos afirmar, aunque le damos la razón, por eso tiene su explicación, que lo vamos a hacer en un momento. Le damos la razón porque ciertamente no es el sol que gira alrededor de la tierra, sino la tierra alrededor del sol. Entonces el sol no se pudo haber detenido. Ahora bien, ¿cómo se puede explicar o cómo se explica, verdad, que el escritor del libro de Josué haya interpretado como que el sol fue el que se detuvo? Yo quiero que usted sepa que la mayoría de los escritores en la Biblia eran personas normales, es decir, carpinteros, pescadores, hombres comunes y corrientes, que muchas veces otros eran letreados, otros no eran nada letreados, unos no tenían una profesión en particular. Entonces, yo quiero que usted sepa que cuando usted está escribiendo, usted va a escribir conforme, usted va a narrar el hecho conforme al conocimiento, a la cosmovisión que usted tenga. Me voy a explicar mejor. Se da un hecho en el cual enfrente de usted pasa un acontecimiento. Vamos a hacer un ejemplo, un accidente. Pasa un accidente enfrente de usted. Y enfrente no solo de usted, sino de otras personas. Ese accidente que es narrado, cuando usted lo vea, usted ve que la persona está caminando normal y la persona de repente cae. Si usted, como redactor, le toca redactar, valga la redundancia, lo que usted vio, usted va a decir que usted vio a la persona iba caminando normal, la persona en un momento, le dio un mareo, usted va a decir, le dio un mareo y la persona cayó. Esa fue la forma de usted narrar ese acontecimiento que usted vio. Ahora bien, si un experto en el área, vamos a suponer un médico, pasó por ahí y vio lo que pasó, al momento de narrar el acontecimiento, quizás utilice un término, una terminología técnica de su profesión. Ahora bien, usted cuando narró el hecho dijo que se mareó. Quizás no fue que se mareó, el médico comprueba que le dio algún ataque del corazón o algo y menciona el nombre técnico que no lo tengo, pero es lo que quiero explicar. Cuando unas personas, un conjunto de personas ven un acontecimiento, usted va a narrar dependiendo del nivel de capacidad y de conocimiento que usted tenga. En la Biblia hay muchos acontecimientos que ocurrieron que el autor va a narrar con los elementos que él tiene. Él va a narrar el acontecimiento como él entiende que pasó. Ahora bien, no pasó, quizás no pasó como él lo dijo, pero sí se dio. Ahora bien, él no era experto. En el caso del escritor del libro de Josué, no era un experto en astronomía, en sol, en la tierra. No era experto en eso, no tenía esa profesión. Ahora, millones de años después, miles de años después, entonces se ha buscado una explicación
a ese acontecimiento que se dio a cabo. Ahora bien, ¿podemos por eso negar el acontecimiento, el milagro que sucedió en la Biblia? No, en ninguna manera. Es como le digo, es como le estoy explicando. Los escritores en la Biblia narran los acontecimientos dependiendo del conocimiento y la cosmovisión que ellos tengan. Un pescador narrando un acontecimiento de astronomía, de astros, de la tierra, del sol, ¿cómo usted cree que él lo va a narrar? Lo va a narrar de la manera más simple, de la manera que de lo que él vio. Es decir, si él fue un testigo ocular de ese acontecimiento y él lo que vio, que en ese momento el sol se detuvo, es decir, el sol no salió. ¿Qué va a decir él? Que el día duró más. Eso fue lo que él vio. Él va a escribir lo que él entendió que sucedió. Ahora bien, si un experto en astronomía, en astros, estuviera ahí, si le tocara narrar ese acontecimiento, ¿usted cree que lo va a narrar como lo narró? ¿O como lo va a narrar una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de eso? Entonces, porque yo quiero que usted entienda esto. Hay personas que creen que la Biblia bajó del cielo y que todo lo que dice la Biblia fue Dios que lo escribió. No, fueron personas comunes y corrientes, inspirada por el Señor, claro, inspirada por el Señor. Inspirada por el Señor. ¿Qué escribieron? Muchos vieron acontecimientos y lo escribieron. Hay que saber esto. Hay que saber esto. Entonces, no fue que bajó del cielo y que todo lo que dice tal cual es así. Porque si nos llevamos de eso por años, se entendía que la tierra era plana, pero después que se descubrió que era redonda. ¿Entiendes? Quizás en ese tiempo se entendía que la tierra era estática, que no se movía, y que era el sol que giraba, y que la luna giraba. Esa era su cosmovisión, quizás. No estoy afirmando eso. Y por eso quizás el autor narró y dijo que el sol se detuvo. Pero ahora la ciencia ha descubierto y nos confirma que la tierra es la que gira alrededor del sol. Es la tierra la que gira a unos 1600 kilómetros por hora bajo su propio eje. Gira la tierra. Ahora bien, hay algunos datos también en cuanto al idioma hebreo original, el hebreo antiguo en el que se escribió, que también nos arroja un poco de luz. Como usted sabe, en el hebreo, un verbo, una palabra, tiene muchos significados. Muchos significados. Al momento de los traductores traducir de un idioma a otro, toman el significado de ese vocablo que ellos consideren que se acoge más a la interpretación. En el caso de la palabra se detuvo, se lo voy a leer. Dice así: sol en Gabaón detente, es el verbo don. Y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, Baidón, y la luna se paró, Amat. ¿Qué significan esos verbos? De forma simple, al momento de traducirlo de forma natural, tradujeron el verbo don como detenerse. Y el verbo Baidón, o Amat, perdón, como parar, como que se paró la luna. Ahora bien, pero en otros significados también de este propio verbo, porque fue que se tradujo de forma sencilla, como el verbo don como que se detuvo y el verbo amar como que se paró. Pero ese verbo en el hebreo antiguo tiene otros significados. Según los vocablos o el significado que le dan algunos astrónomos, para el verbo bayón, don y amat sería el siguiente. Sería que el sol cesó, porque otro significado
que se le da el verbo dom, donde dice que separó el sol, es que el sol cesó de su brillo, del brillo de su luz. Y la luna se paró, se detuvo en su palacio celestial. Ese es otro significado que se le dan a estos verbos. Sería al verbo don, que cesó, es decir, el sol cesó de dar su brillo natural, y al otro verbo, al verbo amad, que se traduce como separó, el otro significado sería que se paró enfrente de su palacio celestial. No es nada más y nada menos que un eclipse solar que está redactando esto. Esto es una posición, y científicamente los científicos han tratado de dar una explicación a este acontecimiento de Josué capítulo 10, versículo 12. Y la explicación que han dado es esta: que como el sol no gira alrededor de la tierra, sino que la tierra gira alrededor del sol, el sol no pudo detenerse, sino que el sol no pudo detenerse porque no es la que gira, y que la tierra tampoco. Esa es la explicación científica, y la estamos enseñando. Usted la toma o la deja o aprende una nueva posición, realmente, que ese es el objetivo de nosotros. Y que la tierra tampoco, porque la forma en que gira la tierra, si se detiene de repente, ninguno de nosotros pudiéramos permanecer en ella. Volaríamos al espacio si se detiene la tierra. Es decir, científicamente no es demostrable esto. Ahora bien, los científicos han tratado de dar una explicación y han encontrado un acontecimiento que se llevó a cabo en la humanidad en el 30 de octubre del año 1207 antes de Cristo, la cual lo atribuyen como uno de los eclipses anulares más antiguos, y lo asemejan a este acontecimiento narrado en el libro de Josué capítulo 10 versículo 2. ¿Qué dicen? Científicos israelíes han descubrieron que durante unos 2500 años, voy a tomarme el tiempo de citar y leer un poco para que podamos sacarle más provecho. Ha estado ahí durante unos 2500 años y le han debido de leer millones y millones de personas, pero la primera mención de un eclipse solar había pasado desapercibida hasta ahora. En una investigación combinada de análisis lingüístico de idiomas milenarios, antiguos escritos astronómicos babilónicos, estelas del Egipto, de los faraones y modernos cálculos de la maquinaria celeste, científicos británicos creen haber encontrado en la Biblia el primer registro de un eclipse anular. Entonces, se lo atribuyen a que el eclipse que se llevó a cabo en el libro de Josué que acabamos de citar, sucedió según estos científicos británicos y también unos científicos israelíes, porque había un artículo que decía que también científicos israelitas descubrieron este caso. Se llevó a cabo en el 30 de octubre del año 1207 a.C. y explican que lo que ocurrió fue un eclipse anular, la cual es que la luna se puso enfrente de la tierra y se paró enfrente del sol. ¿Qué hizo esto? Esto hizo que la noche durara más, es decir, que no saliera, porque hubo oscuridad. A la luna ponerse enfrente de la tierra y pararse enfrente del sol, entonces los rayos que emitía el sol nada más eran los de las esquinitas, se podría decir, en un término sencillo, y esa es la explicación científica que más o menos allá por el año 1207, en eso de las 4 y pico de la tarde, antes de Cristo, 1207, 30 de octubre, se dio a cabo, según los científicos,
un eclipse solar y lo atribuyen a que este acontecimiento de Josué, en el cual el escritor narra que el sol se detuvo, y él atestigua, y el testigo dice, y se detuvo, y que no hubo un día más largo que ese. Entonces, vemos a la ciencia, hay personas que ven a la ciencia como algo en contra de la Biblia, y como que no compaginan, ellos no ven una relación, una armonía nunca entre la ciencia y la Biblia. Para mí sí, que muchos de los acontecimientos bíblicos han sido confirmados por la ciencia, y que eso indica de que Dios, nuestro Dios, es tan real que aún los científicos tienen que demostrar, tienen que dar por sentado que los acontecimientos bíblicos son reales. Entonces, que la Biblia, como en este caso, lo narra de una manera, claro, como te expliqué, el narrador va a narrar dependiendo del conocimiento que tenga. Si él no tiene conocimientos astronómicos, no va a decir, no va a poder explicar que fue un eclipse que sucedió. Él va a narrar dependiendo de su cosmovisión. Ahora la ciencia, ¿qué va a hacer? La ciencia confirma y pudo confirmar este acontecimiento. Confirma, y según la ciencia, lo que ocurrió fue un eclipse. En el año 1207 a.C., 30 de octubre, en eso de las 4 y pico de la tarde, la cual el sol, la luna se paró enfrente de la tierra, se posicionó enfrente de la tierra y se paró enfrente del sol, haciendo que el sol ocultara su brillo, es decir, que no diera su brillo como normalmente lo daba, según la otra definición astronómica del verbo dom, que dijimos que no es, que de forma sencilla se traduce como separó, el verbo dom en el hebreo antiguo, pero también de una definición astronómica del mismo verbo es que cesó de dar su brillo, como consecuencia de que la luna se detuvo en su palacio celestial. Es decir, la luna se detuvo enfrente del palacio celestial del sol. Entonces, al pararse el frente, el sol cesó su brillo natural, su brillo normal, habitual. Y por eso el día fue más largo que cualquier día. El día fue más largo que cualquier día de la historia. ¿Por qué? El Señor hizo este milagro que fuera de la manera. Yo lo que le voy a decir algo, lo importante aquí, en este relato, nosotros lo que estamos enseñando es una posición, ¿verdad? El texto bíblico dice literal que el sol se paró y que la luna también se paró. Ahora bien, esa es una posición que se ha entendido por muchísimos años. Aquí estamos enseñando otra posición científica, es decir, la ciencia confirmando el acontecimiento bíblico, no en contra. Simplemente dando una explicación científica al acontecimiento bíblico. No está en contra. No lo vea como que está en contra, como que está diciendo otra cosa. No. El escritor bíblico lo narró como él lo entendió que pasó, tomando en cuenta el conocimiento que tenía, que no tenía ningún tipo de conocimiento astronómico. Y la ciencia lo está confirmando según los estudios, ¿verdad?, avanzados y científicos. Ha confirmado cómo entiende la ciencia según los registros, ¿verdad?, de ese antiguo eclipse solar, que cómo entiende la ciencia que se dio el hecho. Ahora bien, lo importante de esto aquí, querido amigo y hermano, es que nuestro Dios es maravilloso y grande. El Señor tiene poder. Yo no le voy a decir, el Señor que creó la luna, el sol, que creó la tierra, que creó todo, tiene poder para hacer que todo se pare. Porque el que creó todo tiene el poder de hacer lo que Él quiera que acontezca. Es así. Ahora bien, científicamente se ha demostrado que fue un eclipse, claro. El Señor permitió que por la palabra, ya con esta otra explicación, que por la palabra que dio el hombre de Dios,
el Señor permitió que la luna se parara enfrente de la tierra y que se posicionara enfrente, se parara enfrente del palacio celestial, haciendo que el sol cesara de dar su brillo y ocasionando que el día se viera más largo, ocasionando que el día se viera más largo, porque el sol no estaba dando su brillo, es decir, fue más largo, hubo más tiempo de oscuridad, el sol no estaba dando su brillo de forma normal. Entonces eso hizo que el autor y que los testigos oculares que vieron en este acontecimiento entendieran que el día fue más largo. Entonces el Señor utilizó, o el pueblo de Israel utilizó este milagro hecho por el Señor, entiéndalo como usted lo quiere, como lo queramos entender, de que fue que se paró el tiempo, ¿verdad? Porque hay personas que creen que se paró el tiempo y que en ese proceso de que el tiempo se detuvo, entonces el pueblo de Israel hizo lo que hizo y destruyó a sus enemigos. Pero bajo esta posición, la luna se paró enfrente de la tierra y del sol y hizo que el sol cesara su brillo, que no diera su brillo. Y tiene un pequeño de lógica por lo que le dije al principio. El sol no gira alrededor de la tierra, es la tierra que gira bajo su propio eje. Y mientras la tierra va girando, cuando le da la espalda al sol, ese lugar está oscuro. Y cuando está al frente, ese lugar entonces es de día. Entonces a la tierra, al sol, a la luna ponerse enfrente del sol y la tierra, esto ocasionó que el sol no emitiera su brillo, su resplandor, y que la noche, ese día fuera, se viera más largo. Y el pueblo de Israel aprovechó eso y derrotó a sus enemigos. Nuestro Dios es grande y maravilloso y poderoso. El Señor puede hacer de todo. De todo. Para el Señor no hay nada imposible. Ahora le digo, sea de la forma en que sea de que el tiempo se haya detenido, de que realmente, ¿verdad?, se haya detenido el sol y la luna, sea de que realmente fue el eclipse solar, que la ciencia ha confirmado este acontecimiento ya citado, ya hemos dicho, en el año 1207 a.C., sea como sea, lo que estamos claros es que nuestro Dios es grande y poderoso. Para nuestro Dios nada es imposible para el Señor. Entonces muchos de los acontecimientos que se han dado en la Biblia, la ciencia ha tratado de buscarle una explicación. Y aún a muchos se la ha encontrado, a otros no. Ahora bien, yo sigo creyendo en los milagros y yo creo en un Dios que hace lo imposible posible, como dice la Biblia en Lucas. Que para Dios no hay nada, habrá algo imposible para el Señor. Yo sigo creyendo en los milagros. Pero también me gozo cuando yo veo que la ciencia, buscando explicación a los acontecimientos bíblicos, tratando de ver si son reales, encuentra y le busca una explicación. Entonces, yo me gozo, yo no veo la ciencia como algo como puesta a la Biblia, como puesta a las cosas de Dios. Yo no la veo así. Yo no la veo así porque ¿quién le da la sabiduría a ellos? Se la da a Dios. Entonces, es como le digo, tenga muy en cuenta esto que le dije al principio, téngalo muy en cuenta. En la Biblia hay muchos acontecimientos bíblicos que el que lo narró de la manera que él lo entendió que pasó. Oiga, fueron hombres normales, inspirados por Dios, y cuando van a narrar algo, lo van a narrar de la forma en que ellos lo vieron. Al momento de usted dar algo, usted lo va a dar cuando Dios lo usa usted. Oiga, eso es tan sencillo como esto. Cuando Dios lo usa usted, ya sea en la predicación, ya sea enseñando, le digo con qué el Señor toma para usarle usted, lo que usted tiene. El Señor no va a usar lo que usted no tiene. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted no va a dar lo que usted no tiene. Ahora, si usted quiere ser un maestro, usted tiene que prepararse. Ahora, el Señor le va a dar la capacidad y lo va a guiar. Pero el Señor va a usar su conocimiento. Él no le va a poner nada que usted no tenga.
Es así. Entonces es lo mismo. Cuando el escritor va a escribir un acontecimiento, va a narrar algo, va a narrarlo conforme a la cosmovisión y al nivel de conocimiento que él tenga de eso. Y eso que él narró puede que sea cierto, que haya pasado así. Bueno, realmente pasó, pero él lo narró como él lo entendió. En el caso de este acontecimiento bíblico fue así también. El escritor de Josué no tenía conocimiento astronómico. Él lo narró, él vio que el sol se paró, que el día fue más largo, él lo narró a sí mismo. Ahora, entonces vienen los ateos y dicen, pero la Biblia se contradice, pero ¿cómo va a ser que el Dios que creó todo, eso los ateos que hablan y buscan la contra a toda la Biblia, pero todo tiene una explicación, mis amados. Este conocimiento, esto que usted está escuchando ahora, no es para que usted salga en contra de esto, no. Es para que usted le encuentre una explicación. Cuando alguien le diga y le venga y le dice, pero ¿cómo que el sol se detuvo? Pero es que el sol no se puede detener, el sol no se puede detener porque el sol no es que gira alrededor de la tierra. Usted le dice, ¿verdad? El sol no gira alrededor de la tierra, es la tierra que gira. Por ese acontecimiento, lo que el Señor hizo fue que provocó o hizo que por la palabra del ungido de Dios hubiera un eclipse, que el sol, que la luna se pusiera enfrente del planeta, de la tierra, y que se posicionara enfrente del sol y hiciera que el sol no diera su resplandor, ocasionando que ese día fuera más largo. ¿Por qué? Porque duró más tiempo se vio más tiempo de noche. Es decir, se vio más largo porque hubo más tiempo de oscuridad. Entonces pasó alrededor de casi un día, dice el escritor. Casi un día duró este acontecimiento. Y los israelitas, encabezados por Josué, aprovecharon este milagro hecho por el Señor. Aprovecharon este milagro y derrotaron a sus enemigos. Gloria a Dios. Nuestro Dios es grande y poderoso y utiliza de la manera que Él quiera, en el momento en que Él quiera, a quien Él quiera. Así es. Así que le dije que no íbamos a ser muy extensos en el día de hoy. Espero que haya tomado apuntes y haya aprendido una nueva posición. Nosotros aquí siempre vamos a traer una nueva posición. No siempre vamos a traer la que se conoce y vamos a traer otra. Tener muchas posiciones teológicas acerca de un tema hace más rica la enseñanza, más diversa. ¿Por qué? Porque al momento, si a usted le toca explicar el tema, usted no solamente se va a limitar a lo literal, a lo que dice el texto literal. Aquí le hablamos acerca de un relato científico, un acontecimiento científico, ¿verdad?, demostrable acerca de este texto. También le hablamos acerca de terminologías del hebreo antiguo, de que cuando se tradujo la palabra dom, se tradujo como separó, pero que de forma sencilla, natural, pero de forma astronómica, otro significado de este texto, o de esta palabra, este verbo, es cesó, que es la explicación científica que se tiene de que cesó el brillo. Es decir, aquí usted va a aprender siempre algo nuevo. Entonces, tenemos para el próximo sábado, vamos a tener una miniserie, se pudiera decir, de temas. Los temas que vamos a tratar de los próximos sábados, posiblemente 2 o 3 semanas que siguen, si el Eterno lo permite, es personajes bíblicos. Vamos a hablar de personajes bíblicos aquí, porque en la Biblia, cuando lo leemos, a veces simplemente se menciona el personaje y no se da muchos detalles de ese personaje. Es decir, hay personas que solamente conocen lo que dice la Biblia de ese personaje, pero no conocen más allá. Y hay libros extrabíblicos y muchas fuentes que nos arrojan luz acerca de algunos personajes que bajo el escrito bíblico
no se abunda mucho sobre ellos. Entonces, le invito a que no se pierda los programas que siguen. Vamos a seguir variando. Vamos a traer esta miniserie de personajes bíblicos y después los próximos programas también vamos a traer otra cosa nueva. Así que le invitamos a que siga compartiendo